El día que mi esposa dio a luz a su primer hijo, fruto de una enfermedad terminal, mis suegros habían apostado a 10 matones fuera de la sala de partos como si estuvieran protegiendo contra algún criminal peligroso. Pero incluso después del parto, incluso después de que los primeros llantos del bebé resonaran en los estériles pasillos del hospital, no provoqué ningún escándalo. No alcé la voz, simplemente me quedé allí, en el pasillo, en silencio e inmóvil, mientras me trataban como una amenaza. Mi suegra apretó con fuerza la mano de mi esposa Emily, con la voz temblorosa por la emoción, mientras le susurraba palabras de consuelo. Emily Carter, Emily, cariño, no te preocupes por nada. Mientras tu padre y yo estemos aquí, no dejaremos que se acerque a ti. Tu padre incluso trajo seguridad adicional para vigilar la entrada del hospital. Si ese hombre se atreve a intentar impedir que des a luz, llamaremos a la policía sin dudarlo. Emily, pálida y completamente agotada por las horas de parto, apenas pudo asentir levemente. Pero incluso en su cansancio, sus ojos se dirigieron instintivamente hacia el ascensor al final del pasillo. Al ver solo un espacio vacío, sin rastro de mí por ninguna parte, una visible oleada de alivio inundó su rostro. Soltó un largo y tembloroso suspiro. No podía entenderlo. Realmente no podía comprender por qué yo estaba haciendo esto tan difícil. Todo lo que quería, todo lo que siempre había querido, era ayudar al hombre que realmente amaba a dejar un legado, algo para recordarlo después de su muerte. ¿Por qué no podía yo simplemente entenderlo? ¿Por qué no podía simplemente aceptarlo y seguir adelante? Mirando a la enfermera que acunaba al recién nacido, que lloraba a gritos y se retorcía en la suave manta del hospital, Emily sonrió con profunda satisfacción. Pensó que si yo la visitaba mañana, si aparecía con flores o una disculpa, tal vez, solo tal vez, sería lo suficientemente generosa como para perdonarme por todas nuestras discusiones anteriores. Puede que incluso me permitiera asumir el papel de padre de esta niña. Creía que estaba siendo amable, creía que me estaba haciendo un regalo. Pero lo que Emily no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que acababa de entregar mi informe final a las Naciones Unidas. En exactamente 7 días, renunciaría oficialmente a mi nacionalidad. Me convertiría en un médico apátrida y abandonaría este país para siempre. Y jamás, jamás miraría atrás. Capítulo 1. El día que Emily regresó a casa del centro de cuidados posparto, yo acababa de terminar un turno largo y agotador en el hospital. Mi uniforme aún olía ligeramente a desinfectante, y me dolía el cuerpo por las horas de pie en el quirófano. Al acercarme a la puerta principal de nuestro apartamento, ya podía oír risas y voces alegres que se filtraban por las paredes. Me detuve un momento, con la mano sobre el pomo de la puerta, y escuché. «Dios mío, esta bebé es absolutamente preciosa». Esos ojos grandes y redondos, sin duda los heredó de su padre. ¡Qué rasgo tan impresionante! La voz de mi suegra rebosaba de pura alegría mientras arrullaba a la bebé que acunaba en sus brazos. Entonces oí otra voz, la de Ryan Mitchell. Salió de la cocina con un tazón humeante de sopa de pollo, cuyo rico aroma inundó el aire. Yo mismo preparé la sopa, Emily. Todavía te estás recuperando, así que necesitas nutrirte bien y recuperar fuerzas. Se sentó suavemente a su lado en la cama, sirviéndole con cuidado el caldo caliente, con una ternura propia de un esposo entregado. La escena parecía perfecta, cálida, completa, como una verdadera familia. Mi suegro, Robert, estaba sentado cerca, con un sonajero de colores en la mano, riendo a carcajadas. Esta niña es preciosa, llena de vida, de verdad que se parece a su padre. Entonces su sonrisa se desvaneció un poco mientras añadía, casi como una reflexión tardía, menos mal que no es tan seria y callada como Nathan. O sea, sinceramente, tener un médico como padre sería una carga enorme. Los médicos son tan distantes emocionalmente, siempre trabajando, nunca están presentes. Apreté con fuerza la mano contra el frío pomo metálico de la puerta. Sentí un nudo en el pecho. Recordé la primera vez que conocí a Robert Carter. Fue hace años, cuando Emily y yo acabábamos de empezar a salir. Me dio una palmadita afectuosa en el hombro, me miró directamente a los ojos y me dijo con auténtico orgullo, «Ser médico es un honor, hijo. Es un honor para toda tu familia. Los médicos salvan vidas, curan a los heridos, dan esperanza a la gente». También me contó que él mismo había sido médico y que, de no ser por una lesión devastadora causada por una violenta disputa médica, un familiar de un paciente enfadado que lo atacó en el aparcamiento del hospital, nunca se habría visto obligado a jubilarse anticipadamente. Pero ahora, de pie frente a la puerta de mi casa, lo oía decir que los médicos no merecían tener familia, que eran fríos, que eran una carga. Bajé la cabeza y esbocé una sonrisa amarga y vacía.
Llevaba 3 años casado con Emily, 3 largos años. Siempre me había dicho que no quería tener hijos, y lo entendía. Sabía que el parto podía ser mortal, que podía afectar al cuerpo de una mujer de maneras imposibles de predecir. Así que nunca la presioné, ni una sola vez. Le dije que si no quería tener hijos, estaba perfectamente bien. Podíamos ser felices solo nosotros dos. Todavía recuerdo el día que me fui al extranjero para mi formación médica avanzada. Emily lloró desconsoladamente, aferrada a mí en el aeropuerto, con la cara hundida en mi pecho. «Te voy a echar mucho de menos», susurró entre lágrimas. «Prométeme que me llamarás todos los días». Y lo hice. Hablamos todos los días a partir de entonces. Compartimos cada detalle de nuestras vidas. Lo que desayunamos, los pacientes que atendí, el programa que ella veía, el clima, todo. Incluso nuestros colegas solían bromear sobre nosotros, diciendo que a pesar de estar casados durante 3 años, todavía nos comportábamos como una pareja joven, locamente enamorada. Pero hace un mes, cuando finalmente logré tomarme un permiso y regresar a casa temprano, con los brazos llenos de recuerdos que cuidadosamente escogí para ella, abrí la puerta y encontré a Emily parada allí en nuestra sala con una barriga muy grande. Su mano descansaba protectoramente sobre la curva de su vientre. Y de pie justo a su lado, sosteniendo su otra mano, estaba Ryan Mitchell, su primer amor. Mis pensamientos fueron interrumpidos repentinamente por la voz suave y familiar de Ryan que cortó el aire. «Nathan, ¿cuándo regresaste? ¿Por qué estás ahí parado en la puerta como un extraño?» Al oírlo decir mi nombre, todos en la habitación se giraron inmediatamente hacia la entrada. En el momento en que los ojos de Robert se posaron en la carta de renuncia que apretaba con fuerza en mi mano, toda su expresión se ensombreció como una nube de tormenta que se avecinaba. «¿Cómo pude permitir que te casaras con mi hija?», dijo fríamente, su voz goteando disgusto. «¡Qué desastre resultó ser! ¿Y ahora renuncias a tu trabajo? ¿Piensas vivir a costa de nosotros, los viejos, el resto de tu vida? ¿Así es como se supone que debe actuar un marido? ¿Así es como ves la responsabilidad?». Mi suegra, Margaret, intervino rápidamente, con voz cortante y acusadora. «¿Renunciaste a tu trabajo? Ni siquiera pudiste conservar tu supuesta carrera dorada. ¿Y ahora? ¿Qué piensas hacer exactamente? Si no trabajas, ¿cómo se supone que esta familia va a sobrevivir? La salud de Emily es frágil y el bebé necesita dinero para todo. Pañales, leche de fórmula, citas médicas. ¿Vas a dejar que los tres nos muramos de hambre?». No pude evitarlo. De hecho, me reí. Fue un sonido corto y amargo que escapó de mi garganta antes de que pudiera detenerlo. «Sean quienes sean la esposa y el hijo», dije lentamente, con voz tranquila y firme, «es su responsabilidad mantenerlos, no la mía». «Nathan, ¿qué demonios acabas de decir?». La voz de Emily se quebró al perder finalmente la paciencia. Sus ojos se volvieron rojos y vidriosos por las lágrimas mientras me gritaba desde el otro lado de la habitación. En su agitación, se agarró el pecho y comenzó a toser violentamente, todo su cuerpo temblando por el esfuerzo. Ryan corrió inmediatamente a su lado, rodeándola con un brazo protector y frotándole la espalda suavemente. «Emily, está bien. Solo respira, respira». Una vez que recuperó el aliento, Emily volvió su rostro surcado de lágrimas hacia mí, su voz temblando de ira y dolor. «Si Ryan no me hubiera salvado de ese accidente automovilístico hace 3 años, habría muerto, Nathan. ¿Entiendes eso? Estaré muerta. Sus padres ya no están. No le queda nadie en este mundo. Y ahora le han diagnosticado cáncer terminal. Pronto, no quedará nadie que siquiera recuerde su nombre. ¿Por qué siempre lo atacas así? ¿De verdad crees que soy la clase de mujer sucia y repugnante que te imaginas?». Ryan la miró con una expresión de dolor, casi de lástima. Luego la consoló suavemente antes de volverse hacia mí. Su voz era suave, humilde, casi arrepentida. «Nathan, de verdad deberías hablar menos. Sé que todo esto es culpa mía. Asumo toda la responsabilidad. Prometo que nunca volveré a aparecer en tu vida. Pero por favor, te lo ruego, no dejes que me interponga entre tú y Emily. Por favor». Me quedé allí, mirándolos a los 4 juntos en un frente unido contra mí, y no pude evitar encontrar toda la situación amargamente irónica. Así era como se veía una familia de verdad. Así era como se sentía pertenecer para ellos. Justo entonces, Emily habló de nuevo. Su voz era fría, cortante y definitiva. «Nathan, mi paciencia tiene un límite. Si vuelves a atacar a Ryan, ni te molestes en volver a esta casa. ¿Me entiendes?». Hizo una pausa. Luego añadió, en un tono más bajo, pero no menos firme: «Si todavía quieres seguir casado conmigo, será mejor que te calles y te portes bien. La semana que viene es la celebración del primer mes del bebé. Anunciaré delante de todos nuestros familiares y amigos que eres el padre del niño. Sonreirás, me seguirás el juego y lo aceptarás.
Así es como va a funcionar esto. La semana que viene, bajé la mirada hacia la bebé que dormía plácidamente en el cochecito, su pequeño pecho subiendo y bajando con cada respiración. Para la semana que viene, ya estaría en un avión al otro lado del mundo. Pero antes de irme, no me importaba darles una última sorpresa que nunca olvidarían. Manteniendo una expresión completamente neutral, simplemente asentí. De acuerdo. Capítulo 2. Después de decir esa sola palabra, asterisco de acuerdo asterisco, no me molesté en esperar a ver cómo reaccionaban. Simplemente di media vuelta y caminé directamente al dormitorio, cerrando la puerta firmemente tras de mí. Comencé a empacar mis pertenencias metódicamente, doblando ropa y ordenando papeles viejos. Como ya había decidido irme de este lugar para siempre, no quería dejar ni rastro de mí misma, ni una fotografía, ni un libro, ni un recuerdo. Desde la sala de estar, los sonidos de risas y conversaciones alegres seguían llegando a través de las delgadas paredes, amortiguados pero inconfundibles. Mis manos se detuvieron brevemente mientras doblaba una camisa, la tela suave y familiar en mis manos. Entonces oí la voz de Emily, cálida y llena de afecto. Ryan, quiero que nuestro hijo lleve tu apellido. Así, aunque algún día llame papá a otra persona, siempre recordará que tú eres su verdadero padre. Llevará tu nombre, tu legado. Aún sin ver su rostro, pude imaginar perfectamente la mirada en sus ojos mientras decía esas palabras. Suave, adoradora, llena de amor. Mi corazón, que ya se había roto en 1000 pedazos afilados, se sentía como si lo estuvieran moliendo hasta convertirlo en polvo. Me quedé allí un momento, completamente inmóvil, y de repente me encontré recordando algo de hacía un mes. Había corrido a casa ese día, mi maleta pesada con los recuerdos que le había comprado a Emily durante mi tiempo estudiando en el extranjero. Estaba tan emocionado por verla, contando las horas en el avión. Cuando finalmente llegué a nuestro edificio de apartamentos y me acerqué a la puerta, vi a Emily y Ryan regresando de un paseo vespertino, sus manos entrelazadas, balanceándose suavemente entre ellos como jóvenes amantes. En el momento en que Emily me vio allí de pie, su rostro se llenó instantáneamente de pánico. Sus ojos se abrieron de par en par. Su agarre en la mano de Ryan se intensificó. Ryan, por otro lado, simplemente parecía confundido. Inclinó la cabeza y preguntó cortésmente, como si hablara con un desconocido. «Lo siento, ¿se ha equivocado de casa?» No pude decir ni una palabra. Me quedé allí paralizado, con la mirada fija en el vientre abultado de Emily. Había estado fuera durante 11 meses. 11 meses, y mi esposa seguía embarazada de muchos meses. Por mucho que intentara convencerme de lo contrario, por muchas excusas que intentara inventar en mi mente, sabía que ese niño jamás podría ser mío. No fue hasta que Emily se apresuró a acercarse, poniéndose protectoramente delante de Ryan, que finalmente habló. Su voz era temblorosa, insegura. «Este es mi marido, Nathan», dijo en voz baja, como si presentara a dos desconocidos en una fiesta. Pensé que Ryan retrocedería al oír eso. Pensé que se disculparía, tal vez incluso se marcharía. Pero en cambio, actuó como si fuera el dueño del lugar. Sonrió cálidamente e hizo un gesto hacia la puerta. «Bueno, en ese caso, por favor, pase. Sentémonos a hablar». Al cruzarnos en el estrecho pasillo, se inclinó para que solo yo pudiera oírlo, y susurró con voz burlona. «He oído que eres bastante mayor que yo, así que supongo que te llamaré hermano mayor. Ya sabes, el niño que lleva tu mujer en la barriga es mío». Algo dentro de mí se quebró. La rabia estalló en mi pecho como una bomba. Perdí el control por completo. Antes incluso de darme cuenta de lo que hacía, le di un puñetazo en la cara. El sonido de mis nudillos contra su mandíbula resonó por el pasillo. En ese instante, dejé de ser yo mismo. El anhelo que había sentido por Emily durante esos 11 largos meses. Las llamadas nocturnas, las cartas de amor que le había escrito, los sueños de volver a casa con ella, todo se transformó instantáneamente en una furia ardiente. Si en ese momento hubiera tenido un cuchillo en la mano, sinceramente, no sé qué habría hecho. Puede que los haya matado a los dos. Los vecinos oyeron el alboroto, los gritos, el ruido de los muebles y llamaron a la policía. Nos llevaron a los tres a la comisaría. Pero como los agentes lo consideraron un asunto doméstico, no pudieron hacer mucho más que tomar nuestras declaraciones. Finalmente, nos mandaron a casa con una advertencia. En cuanto entramos en el apartamento, mis suegros, que habían venido corriendo en cuanto oyeron lo sucedido, no me hicieron ni una sola pregunta. No preguntaron qué había provocado la pelea. No preguntaron cómo me sentía. En cambio, empezaron a gritarme de inmediato. Me acusaron de armar un escándalo y avergonzar a toda la familia delante de los vecinos. Me regañaron por haber desperdiciado toda la educación que ellos habían ayudado a pagar, y dijeron que nunca debería haber levantado la mano contra nadie, sin importar las circunstancias.
Incluso me advirtieron, con voces frías y amenazantes, que si algo le pasaba a Ryan, si presentaba cargos, si salía herido, se asegurarían de que yo pagara las consecuencias. Nunca me dejarían salirme con la mía. Fue entonces cuando finalmente supe la verdad. Lo habían sabido todo sobre Emily y Ryan. Sabían de la aventura, sabían del embarazo, y habían apoyado su relación incondicionalmente desde el principio. En solo un año, Ryan se había convertido en el yerno ideal a sus ojos. Encantador, atento, devoto. Mientras tanto, a mí me habían mantenido completamente al margen, me habían tomado por tonto. En ese momento solo sentía amargura, sentía el pecho oprimido, como si una piedra me apretara los pulmones. Emily se acercó lentamente a donde yo estaba y me tomó la mano, con los dedos fríos y temblorosos. Intentó apartarme, con voz suave y suplicante. Nathan, nunca quise traicionarte. Por favor, créeme. Ryan está muy enfermo. Los médicos le dijeron que solo le quedan 6 meses de vida. Simplemente no podía soportar la idea de que muriera sin dejar nada. Sin hijos, sin legado, nada que demostrara que alguna vez existió. Hizo una pausa, sus ojos buscando los míos desesperadamente. Pensé en hablar contigo sobre esto antes, pero estabas en el extranjero y no quería molestarte ni distraerte de tus estudios. Así que decidí esperar hasta que volvieras, y entonces podríamos hablarlo juntos como pareja. Luego añadió, con la voz apenas un susurro, si estás dispuesto, podríamos criar a este niño juntos, como una familia, tener un hijo, crear una vida. Era una decisión tan monumental que cambiaba la vida. Y sin embargo, habló de ello con tanta naturalidad como si me pidiera que comprara víveres de camino a casa. Metí la última prenda de ropa en mi maleta y la cerré con la cremallera. Justo cuando estaba a punto de salir del dormitorio, mi suegra abrió la puerta sin llamar. Su expresión tenía una cortesía forzada, el tipo de sonrisa que la gente pone cuando intenta ser educada pero en realidad no lo siente. Sus ojos se posaron en la maleta a mis pies. Como has estado fuera tanto tiempo, he dejado que Ryan duerma en tu habitación. El estudio también se ha convertido en una guardería para el bebé. Así que, realmente no hay otro lugar a donde puedas ir. Esta noche, tendrás que conformarte y dormir en el sofá de la sala. Hizo una pausa. Luego agregó como una idea de último momento. O puedes quedarte en un hotel si lo prefieres. Eso podría ser más cómodo. Estaba demasiado exhausto para discutir, demasiado cansado para buscar otro lugar donde quedarme. Así que, simplemente asentí y me preparé para pasar la noche en el sofá. En medio de la noche, el sonido de un bebé llorando atravesó la oscuridad, resonando desde el dormitorio. Me di la vuelta, gimiendo, y busqué mis tapones para los oídos. Pero antes de que pudiera ponérmelos, escuché la voz de Emily, amortiguada pero audible a través de las delgadas paredes. Ryan, ¿tienes que hacer algo con el bebé o seguirá llorando toda la noche? Ryan rió suavemente, su voz baja y burlona. Asterisco tu asterisco mi bebé. Emily, déjalo en paz, deja que llore un poco más. En realidad, es bueno para sus pulmones. Forja el carácter. Emily rió suavemente en respuesta. Eres tan molesto. Un momento después, el inconfundible crujido de la cama llegó a mis oídos. Rítmico, deliberado, imposible de ignorar. Me tapé la cabeza con la manta e intenté con todas mis fuerzas bloquear el ruido insoportable. Pero en el momento en que cerré los ojos, solo pude ver una imagen de Emily de años atrás, el día en que me confesó sus sentimientos por primera vez. En aquel entonces, era pura y radiante. Sus ojos brillaban con inocencia, y su corazón solo me pertenecía a mí. Me miraba como si yo fuera la única persona en el mundo que importaba. Pero esa versión de Emily ya no existía. Esa versión de ella ya no me pertenecía. Se había ido. Capítulo 3. Pasé toda la noche entrando y saliendo de un sueño intranquilo, con el cuerpo tenso e incómodo en el estrecho sofá. Antes de que amaneciera, antes de que la primera luz pálida de la mañana se colara por las cortinas, ya estaba despierto y en movimiento. Tomé mi maleta y me deslicé silenciosamente. Salí por la puerta principal y me marché sin despedirme de nadie. Mi primera parada fue la oficina del gobierno local, donde cancelé formalmente mi registro domiciliario y comencé el proceso para completar toda la documentación necesaria para abandonar el país definitivamente. Como ya tenía todos los documentos requeridos, cartas aprobadas por el gobierno, certificados médicos, contratos internacionales, todo avanzó sorprendentemente rápido. Nadie me hizo demasiadas preguntas. Nadie intentó detenerme. Justo cuando estaba a punto de salir del edificio, una empleada, una joven de ojos amables, me llamó de repente. Sonrió cálidamente y me entregó un pequeño caramelo de frutas envuelto, de esos que se le dan a un niño.
Que todos tus deseos se hagan realidad, dijo en voz baja. Le devolví la sonrisa, conmovida por el pequeño gesto, y le di las gracias antes de irme. Después, me registré en un hotel económico cercano. Una vez que dejé mi equipaje en la pequeña y sencilla habitación, salí a comer algo. Estaba caminando por una calle concurrida, perdida en mis pensamientos, cuando inesperadamente me encontré con Emily, Ryan y mis suegros. Estaban caminando juntos, como una familia perfecta de postal, empujando un Saint.